Hoy quiero hablarte de algo que me duele, pero que es necesario decir. Durante muchos años, vi cómo personas cercanas, algunos amigos, algunos familiares, empezaban a cambiar. Cosas pequeñas al principio, una caída sin razón aparente, un olvido que parecía un simple despiste, dormir más de lo habitual, caminar con menos fuerza. Al comienzo, nadie le daba importancia. Es la edad, decían, cosas normales. Pero no eran normales, eran señales. Y lo peor es que muchas veces las ignoramos. Una de esas personas fue mi cuñado, un hombre fuerte, independiente, con carácter, siempre activo. Pero con los años, empezó a tener ciertos cambios sutiles. Empezó a arrastrar los pies. Dejó de salir a caminar. Dormía por las tardes, cosa que nunca hacía. Se le olvidaban algunas palabras. Lo atribuimos al cansancio, a la rutina, a los años. Pero el tiempo demostró que esas pequeñas señales eran los primeros avisos de algo mayor. Cuando quisimos reaccionar, ya era tarde para revertirlo. Por eso hoy hago este video, porque muchas veces lo que parece insignificante, una molestia en la pierna, un cambio de humor, una caída sin razón, es en realidad una advertencia silenciosa. Una forma que tiene el cuerpo de avisarnos que algo no anda bien. Y si sabemos escucharlo a tiempo, podemos hacer algo. Podemos prevenir, tratar y mejorar. En este video, quiero mostrarte 10 señales que podrían estar indicando que una persona mayor se encuentra en su último año de vida. No para asustarte, sino para que tengas los ojos abiertos. Y si ya estás notando alguna de estas señales, también quiero decirte qué puedes hacer para cuidar tu salud y mejorar tu calidad de vida. Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber a quién estoy hablando y desde dónde estás viendo este mensaje. Porque si algo he aprendido, es que prestar atención puede hacer la diferencia entre vivir con miedo y vivir con conciencia. Señal 1. Cambios sutiles en la memoria reciente. Hay cosas que uno olvida con los años y no pasa nada. El nombre de un actor, la dirección de un viejo amigo, dónde dejaste las gafas. Son olvidos pequeños, pasajeros, casi simpáticos. Pero hay otro tipo de olvido que no tiene nada de gracioso. Es más sutil, más frecuente, y puede ser la primera señal de algo más serio. La pérdida de la memoria reciente. Todo empezó con cosas que parecían normales. Una tarde, por ejemplo, fui a poner agua a hervir para tomar un té. Dejé la tetera sobre el fuego y mientras esperaba, me senté a leer el diario. Cuando me quise acordar, el olor a quemado ya había llenado la cocina. La tetera estaba negra. Podría haber sido peor. Podría haber dejado la estufa prendida antes de salir. Pero no fue la única vez. Al principio lo atribuí al cansancio, luego a la edad. Pensé, es normal, a todos nos pasa. Pero luego empecé a olvidar conversaciones completas que había tenido ese mismo día. Mi hija me decía, papá, ya te lo conté hace unas horas. Y yo no recordaba ni una palabra. No es como no recordar una película de hace 20 años. Es no recordar lo que pasó esa misma mañana. Y eso ya no es un simple despiste. Este tipo de olvido reciente es una de las primeras señales que muchos pasan por alto. Se empieza con algo tan tonto como olvidar dónde se dejó el mando del televisor. Luego viene lo importante: citas médicas, visitas familiares, si tomaste la pastilla o no. El problema no es el olvido en sí, sino lo que revela, que el cerebro empieza a fallar en su parte más activa, la que gestiona lo cotidiano. No significa que haya un diagnóstico inmediato de algo grave, pero sí es una alarma suave, una campana que suena para avisarte que es hora de prestarle atención a tu mente, con el mismo cuidado con el que atiendes tus huesos o tu corazón. ¿Qué se puede hacer? Lo primero es romper la rutina mental. El cerebro necesita retos, palabras cruzadas, lectura diaria, juegos de memoria, aprender algo nuevo, aunque sea una receta. También es importante dormir bien, porque la falta de sueño
afecta directamente a la memoria. Y por supuesto, alimentarte correctamente. Hay alimentos que ayudan a la circulación cerebral, como el pescado azul, las nueces o el aceite de oliva. Pero hay una cosa aún más importante: hablarlo. No guardes estos olvidos en silencio. Cuéntaselo a tu médico, a tus hijos, a tus amigos. Mientras más pronto se detecta, más herramientas hay para fortalecer la memoria. No esperes a que los demás lo noten, porque lo cierto es que, en muchos casos, el primero que se da cuenta es uno mismo. Y si estás escuchando esto y has tenido alguno de estos olvidos, no te asustes. Estás a tiempo. Lo importante es actuar, no resignarse, porque envejecer no significa perderse en la niebla. Significa vivir con claridad, con conciencia y con dignidad. Y eso también se entrena. Señal 2. Dificultad para planificar o resolver problemas. Otra de las señales tempranas del deterioro cognitivo que muchas veces ignoramos es esta: la creciente dificultad para planificar o resolver problemas cotidianos. Puede empezar con algo tan simple como confundirse al seguir una receta que siempre preparaste de memoria. De pronto, dudas de si ya agregaste la sal, o mezclas los ingredientes en un orden que no tiene sentido. O tal vez te cuesta organizarte con las cuentas del mes. Pagaste 2 veces la misma factura y olvidaste otra. Antes tenías tu sistema claro, marcabas fechas, hacías sumas mentales, todo estaba bajo control. Pero ahora, te cuesta seguir la secuencia, te enredas con los montos, te sientes abrumado por tareas que antes hacías casi sin pensar. No estamos hablando de un simple despiste. Todos podemos olvidar alguna fecha o cometer un error con el cambio. Pero cuando estos errores se vuelven frecuentes, y especialmente cuando te generan ansiedad o confusión, es hora de prestar atención. Recuerdo a Manuel, un vecino de toda la vida. Era contador retirado, un hombre meticuloso, ordenado, que nunca se retrasaba en sus pagos. Cada mes se sentaba en la misma mesa con su libreta, su calculadora y sus sobres. Un día me llamó preocupado. Había pagado 2 veces la luz, olvidó el agua y no encontraba los recibos. Me confesó que no entendía cómo había pasado, que sentía que su mente se apagaba en algunos momentos. Lo que le ocurrió a Manuel es más común de lo que pensamos. Y cuando te das cuenta de que ya no estás resolviendo las cosas como antes, no es solo frustrante, es atemorizante. Porque en el fondo, lo que tememos no es fallar con un pago, es perder el control sobre nuestra vida. La planificación y la resolución de problemas son funciones clave del cerebro. Cuando se debilitan, nuestra confianza también se resiente. Pero aquí hay una buena noticia. Esa función se puede ejercitar y fortalecer, igual que un músculo. ¿Qué puedes hacer? Primero, mantén tu mente activa con desafíos reales. No evites las cuentas ni dejes que otros las hagan por ti. Usa papel, lápiz, tu cabeza. Segundo, establece rutinas claras, con listas visibles. Cuanto más orden haya afuera, más claridad habrá adentro. Y tercero, practica juegos o ejercicios mentales que exijan pensar en pasos, rompecabezas, crucigramas o incluso juegos de estrategias simples. La clave es no rendirse ante los errores. Todos podemos fallar, pero si empiezas a notar que cada vez te cuesta más organizar tu día o resolver lo que antes era sencillo, escúchate. Esa puede ser la voz de tu mente pidiendo ayuda. Y pedir ayuda, créeme, no es una debilidad. Es la primera señal de inteligencia. Señal 3. Problemas con tareas familiares. Hay cosas que hacemos tantas veces en la vida que se vuelven automáticas. Cocinar ese plato de siempre, encender el horno, poner la lavadora, preparar un café sin pensarlo. Pero cuando la mente empieza a fallar, estas tareas, las más cotidianas, las más nuestras, se convierten en un campo minado. Recuerdo con claridad el caso de Marta, una mujer encantadora de 79 años que solía coser desde los 15. Hacía manteles, arreglaba ropa, incluso tejía abrigos para sus nietos. Era algo que le daba paz, que la mantenía activa, feliz.
Pero un día, sin previo aviso, simplemente no pudo enhebrar la aguja. Intentó varias veces, pero no era solo un problema de vista. No sabía por qué estaba ahí, qué quería hacer, ni cómo empezar. Me senté con la aguja en la mano durante 20 minutos, me dijo, y me di cuenta de que ya no sabía cómo coser. No fue solo frustración, fue tristeza profunda, como si una parte de ella se hubiera desvanecido en silencio. Esa es una de las señales más duras y menos comentadas del deterioro cognitivo. Cuando alguien comienza a perderse en tareas que antes hacía con los ojos cerrados. No es solo olvidar una receta, es no saber por dónde empezar, cómo usar una licuadora o confundir los botones del microondas. También ocurre al cocinar, encender el fuego y olvidar que está prendido, poner sal 2 veces en el mismo guiso, dejar la comida en el horno hasta que se quema. Cosas que pueden parecer simples errores, pero que se repiten con frecuencia y tienen consecuencias más serias cada vez. O conducir. Personas que siempre conocieron su barrio, su ciudad, y un día no recuerdan cómo llegar a casa. O toman una curva mal porque olvidaron qué hace cada pedal. No es una distracción, no es cansancio, es desorientación. Aquí es importante distinguir entre el olvido común y algo más serio. Todos podemos olvidar de vez en cuando dónde dejamos las llaves o confundir una fecha. Pero cuando alguien empieza a no saber cómo hacer lo que siempre supo hacer, es momento de prestar atención. ¿Y qué se puede hacer? No todo está perdido. A veces, las herramientas adecuadas ayudan a mantener la autonomía por más tiempo. Rutinas por escrito, listas claras de pasos para cocinar, etiquetas con dibujos o colores en los electrodomésticos. Incluso algo tan simple como dejar notas en lugares estratégicos puede marcar una gran diferencia. También es útil repetir las tareas con alguien cerca. Dar confianza. No juzgar cuando alguien se equivoca, sino acompañar con paciencia. Porque sí, estas señales pueden doler, pero detectarlas a tiempo puede hacer que una persona se mantenga activa, conectada y segura durante muchos años más. Señal 4. Desorientación en tiempo o lugar. Una de las señales más sutiles, pero también más alarmantes, es cuando una persona empieza a perder la noción del tiempo o del espacio. Al principio parece algo inofensivo. Olvidar qué día es, confundir un martes con un jueves, decir que es verano cuando afuera ya caen las hojas del otoño. Todos podemos despistarnos de vez en cuando, pero cuando esto se vuelve frecuente, es momento de prestar atención. A los 78, conocí a Ernesto, un hombre amable, tranquilo, que vivía solo desde hacía unos años. Siempre decía que su mente seguía siendo su mayor orgullo. Pero un día salió como siempre al mercado de la esquina, con su bolsa de tela en la mano y una lista escrita en papel. No tardaba más de 20 minutos en ir y volver. Esa mañana, sin embargo, pasaron 2 horas. Luego 3. Nadie sabía dónde estaba. Lo encontraron caminando unas calles más abajo, desorientado, con la lista en la mano y sin ninguna compra. No recordaba qué calle tomar para regresar. Tampoco recordaba por qué había salido. Cuando le preguntaron qué día era, dudó. Dijo un mes distinto. Pensaba que era por la mañana, pero ya estaba atardeciendo. Eso lo marcó. Y también a su familia. Porque lo que parecía una pequeña confusión, en realidad, era una señal clara. Su mente empezaba a tener dificultades para ubicarse en el tiempo y el espacio. No era simple despiste. Era un síntoma temprano de deterioro cognitivo. ¿Por qué ocurre esto? Nuestro cerebro, a medida que envejece, puede ir perdiendo eficiencia en ciertas áreas. Una de ellas es el hipocampo, una región clave para formar recuerdos y orientarnos en el entorno. Cuando el hipocampo se ve afectado, se hace más difícil establecer referencias claras. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué día es? La rutina se rompe, y con ella, la seguridad. Es importante saber que este tipo de desorientación no siempre indica una enfermedad grave como Alzheimer, pero sí es un aviso. Es una señal de que la mente necesita apoyo, estructura
y atención. ¿Qué se puede hacer? Una estrategia útil es reforzar los anclajes temporales y espaciales, tener un reloj grande y claro en casa, usar calendarios visibles, con el día y la fecha bien marcados, establecer rutinas diarias que incluyan orientación temporal. Por ejemplo, decir en voz alta cada mañana el día, la fecha y lo que se va a hacer. También funcionan los mapas mentales simples, dejar notas visibles con direcciones clave o repetir caminos cotidianos hasta automatizarlos. Otra herramienta poderosa es la paciencia. No ridiculizar, no corregir con brusquedad, ayudar, acompañar y reforzar sin hacer sentir que han fallado. Porque el miedo a olvidar solo acelera el olvido. La desorientación no siempre es el principio del fin. A veces, es solo una luz amarilla que nos invita a cuidar más, observar mejor y estar presentes. Y eso, en cualquier edad, puede marcar toda la diferencia. Señal 5. Problemas con el lenguaje. Una de las señales más desconcertantes del deterioro cognitivo temprano no es el olvido de nombres o fechas, sino la lucha silenciosa con las palabras cotidianas. Al principio, parece algo inofensivo. Dices, pásame eso, en lugar de, pásame el salero. O apuntas hacia una silla sin nombrarla, como si el nombre se hubiera esfumado por un instante. Recuerdo a Clara, una mujer brillante de 75 años, que siempre había sido rápida con las palabras. Amaba los crucigramas, los juegos de mesa, las charlas largas sobre libros que había leído 2 veces. Un día, mientras conversábamos en un parque, se detuvo en seco a mitad de una frase. «¿Puedes traerme?», señaló hacia una banca. «Eso, lo que está ahí para sentarse». Fue un momento breve, apenas perceptible, pero lo noté. Clara nunca había tenido problemas con su vocabulario, y sin embargo, ahí estaba, luchando para recordar una palabra tan sencilla como banca. Con el tiempo, ese eso empezó a aparecer más seguido, para la taza, la puerta, el abrigo. Lo preocupante no era solo que no recordara la palabra, sino que sabía que la había olvidado. Se notaba en su expresión, frustración, vergüenza, un ligero miedo, como si su mente le estuviera jugando una mala pasada. Este tipo de dificultad para nombrar objetos, seguir conversaciones largas o entender frases complejas no debe tomarse a la ligera. Todos podemos tener pausas, especialmente cuando estamos cansados o estresados. Pero cuando esas pausas se vuelven frecuentes y empiezas a depender constantemente de palabras como eso o esto, es momento de prestar atención. Una simple distracción o una noche sin dormir puede hacerte perder momentáneamente una palabra. Pero si ocurre varias veces al día, si te sientes frustrado al hablar, o si los demás empiezan a terminar tus frases porque tú no puedes, eso podría ser un indicio temprano de algo más profundo. La buena noticia es que el cerebro, como cualquier músculo, puede ejercitarse. Leer en voz alta, hacer ejercicios de asociación de palabras o incluso cantar canciones conocidas son formas efectivas de activar las áreas del lenguaje. También existen terapias con fonoaudiólogos que ayudan a mantener y recuperar la agilidad verbal. No se trata solo de recordar palabras, sino de mantener activa la conexión entre lo que pensamos y lo que decimos. Si tú o alguien que conoces ha empezado a tener estas pequeñas fallas del lenguaje, no lo tomes como una parte inevitable del envejecimiento. Puede ser una señal, sí, pero también puede ser una oportunidad para intervenir a tiempo. Las palabras son puentes, y cuando esos puentes empiezan a fallar, hay que repararlos antes de que se caigan del todo. Señales 6 y 7. Pérdida de objetos y juicio deteriorado. A veces, las señales más alarmantes no son aquellas que hacen ruido, sino las que pasan desapercibidas, hasta que se vuelven imposibles de ignorar. La sexta señal de deterioro cognitivo es más común de lo que parece, pero también una de las más desconcertantes. Empezar a poner objetos importantes en lugares absurdos, fuera de contexto, casi imposibles de asociar con lógica. Lo viví con mi tía Clara. Un día,
buscaba las llaves de su casa desesperadamente. Revolvió bolsillos, bolsos, cajones, hasta que, después de casi 2 horas, las encontró. Dentro del congelador, envueltas en una bolsa de verduras congeladas. Nadie entendía cómo habían llegado allí. Al principio, reímos. Fue fácil decir que tenía la cabeza en otra parte. Pero luego sucedió con el control remoto, con su cartera e incluso con su teléfono móvil, que apareció dentro del cubo de la ropa sucia. Estas situaciones no solo causan frustración y pérdida de tiempo, también provocan ansiedad y desorientación, tanto en la persona como en su entorno. Porque cuando los objetos desaparecen, lo que también se empieza a desvanecer es la confianza en uno mismo. La séptima señal, aún más sutil pero peligrosa, es el deterioro del juicio. No se trata de grandes errores visibles desde fuera, sino de pequeñas decisiones que antes eran obvias y ahora se sienten confusas. Elegir ropa inapropiada para el clima, gastar dinero de forma impulsiva o confiar en desconocidos que podrían aprovecharse. Un vecino de mi edad, a quien siempre vi como un hombre precavido y serio, cayó en una estafa telefónica. Le pidieron su número de cuenta bancaria para devolverle un supuesto reembolso de impuestos. Lo dio sin pensarlo. No fue porque fuera ingenuo, sino porque algo en su forma de razonar, de evaluar riesgos, ya no funcionaba como antes. En ambos casos, la pérdida de objetos y el juicio afectado, hay algo en común. La mente empieza a fallar en lo más cotidiano, y eso puede hacer que la vida se vuelva impredecible. Para quienes cuidan a alguien mayor, estas señales deben ser observadas sin juicio, pero con mucha atención. No es lo mismo olvidar un objeto de vez en cuando que hacerlo repetidamente, en lugares ilógicos. No es lo mismo tomar una mala decisión que empezar a tomar muchas, en poco tiempo y con consecuencias serias. ¿Qué se puede hacer? Primero, establecer rutinas visuales. Colocar carteles simples que indiquen dónde van las llaves, el teléfono, la cartera. Usar colores brillantes para objetos clave, como una bandeja roja donde siempre se dejan los objetos importantes. Segundo, acompañar de forma respetuosa y no invasiva. No es necesario controlar cada paso, pero sí estar cerca para apoyar sin hacer sentir incapaz a la persona. Preguntar en lugar de ordenar: ¿quieres que lo pongamos siempre aquí? ¿Te ayudo a organizarlo para que no se pierda? Y por último, aceptar que estas señales no son debilidad, sino una llamada de atención. Un pedido silencioso de ayuda antes de que el deterioro avance más. Detectarlas a tiempo puede marcar la diferencia entre una vida con apoyo y una vida en riesgo. Por eso, es tan importante observar, comprender y actuar desde el cariño, no desde la impaciencia. Señales 8 y 9. Aislamiento social y cambios en el humor. Una de las señales más silenciosas, pero más profundas, es el aislamiento. No ocurre de un día para otro. Al principio son excusas pequeñas. Hoy no me siento bien. Otro día voy. Estoy cansado. Pero con el tiempo, ese otro día nunca llega. Señal 8. Dejar de salir, evitar a la familia, preferir estar solo. Quienes comienzan a desarrollar demencia, muchas veces, sienten vergüenza de no recordar cosas. Se sienten torpes, confundidos, y prefieren alejarse antes que enfrentar la mirada preocupada o impaciente de otros. Evitan reuniones familiares, llamadas, salidas simples como ir al mercado o a misa. Recuerdo el caso de Teresa, una mujer de 76 años que antes no faltaba a los almuerzos del domingo. Cocinaba, reía, escuchaba las historias de todos. Pero poco a poco empezó a cancelar. Un día, simplemente dijo: prefiero quedarme en casa, me siento mejor aquí. Su familia pensó que era una fase. No lo era. Era el inicio de su cierre hacia el mundo. Señal 9. Cambios emocionales bruscos. Otro cambio que no siempre se entiende a tiempo son las variaciones en el humor. La persona que antes era alegre empieza a mostrarse irritable sin razón clara.
Se enoja por cosas mínimas, o llora sin motivo aparente, o pasa horas en silencio como si hubiera algo apagado por dentro. La tristeza y la ansiedad se vuelven parte de su día, y muchas veces ni siquiera pueden explicar por qué. No se trata solo de estar de mal humor, es una mezcla de confusión, miedo y frustración que se va acumulando dentro. La persona afectada siente que algo está cambiando en su cabeza, pero no sabe qué hacer con eso. Y quienes los rodean, si no comprenden lo que está pasando, pueden alejarse justo cuando más se les necesita. La demencia no siempre se presenta con olvidos visibles desde el principio. A veces, lo primero que cambia es la forma en que esa persona se relaciona con el mundo. Se encierra, se calla, se vuelve irritable o completamente ausente. ¿Qué pueden hacer los hijos, los nietos, los amigos? Lo más importante es no desaparecer también. Aunque parezca que esa persona rechaza el contacto, aunque diga que prefiere estar sola, es fundamental seguir estando presentes. Ir a verla, hablarle con paciencia, recordarle quién es, lo que le gusta, lo que vivieron juntos. Incluso si no responde igual, ese vínculo sigue existiendo, aunque sea en otra forma. También hay hábitos sencillos que ayudan a frenar este deterioro emocional. Salir a caminar, aunque sea una cuadra. Escuchar música que marcó su vida. Jugar juegos de memoria simples. Ver álbumes de fotos en familia. Crear rutinas donde se sienta útil, aunque sea preparando el té o regando una planta. Porque cuando el mundo empieza a borrarse desde adentro, el amor, la paciencia y la conexión diaria pueden ser el ancla más poderosa que existe. Señal 10. Cambios en la forma de caminar o moverse. A veces, las señales más preocupantes del cuerpo no aparecen con dolor, sino con pequeños cambios que, al principio, parecen inofensivos. Uno de esos cambios, quizás el más subestimado, es la forma de caminar. No me refiero a un tropiezo ocasional o a un mal paso por usar sandalias. Me refiero a cuando notas que tus movimientos ya no son tan fluidos como antes. A cuando caminas más lento sin darte cuenta o empiezas a arrastrar los pies. A cuando te toma más tiempo girarte para mirar algo detrás de ti o sientes que tu equilibrio ya no es el mismo. Conozco a un hombre llamado Ramiro. Tiene 76 años y durante mucho tiempo fue muy activo. Caminaba todos los días, nunca tuvo problemas de salud importantes. Pero un día me dijo, últimamente me doy cuenta de que tropiezo con las alfombras, como si no levantara bien los pies. Lo dijo con una sonrisa, como quitándole importancia. Lo atribuía al paso de los años. Pero semanas después, tuvo una caída seria bajando un escalón. Lo que pocos saben es que la forma en que caminamos está directamente relacionada con nuestro estado neurológico y cognitivo. El cerebro coordina los movimientos, el equilibrio, el ritmo. Cuando empieza a haber fallos en esas áreas, muchas veces lo primero que se manifiesta es un cambio sutil al caminar. Es una señal silenciosa de que algo podría estar afectando la comunicación entre cuerpo y mente. Un paso más corto, un ligero bamboleo, un retraso al levantar un pie. Nada de eso es solo por la edad. Es información valiosa que el cuerpo nos está dando y a la que debemos prestarle atención. Ahora, la buena noticia es que no todo está perdido, ni mucho menos. El cuerpo tiene una capacidad increíble de adaptarse y mejorar cuando se le estimula correctamente. Actividades físicas suaves pero constantes, como caminar sobre terreno firme, practicar ejercicios de equilibrio, subir y bajar escaleras con apoyo, o incluso el tai chi, pueden tener un impacto enorme. Además, existen terapias especializadas en la marcha y la coordinación. La fisioterapia enfocada en adultos mayores no solo mejora la movilidad, también trabaja la conexión entre músculos y cerebro. Incluso ejercicios sencillos como pararse sobre un solo pie durante unos segundos cada día o caminar en línea recta mirando al frente ayudan a mantener activa la coordinación. La clave está en no ignorar estas señales. Si tú o alguien cercano a ti ha empezado a caminar más lento,
con pasos cortos, torpes o arrastrando los pies, no lo normalices. No digas, es parte de envejecer, porque no tiene por qué ser así. A veces, con pequeños cambios en la rutina diaria, se puede evitar una caída, mejorar el equilibrio y, sobre todo, preservar la independencia por muchos años más. Recuerda esto, perder la movilidad es una de las cosas que más limita a una persona en la vejez. Pero actuar a tiempo puede marcar toda la diferencia. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de lo que te conté resonó contigo. Quizás notaste una señal, quizás fueron dos, o puede que hayas vivido cada una como si las estuviera contando con tus propias palabras. Y quiero que sepas algo importante. Notar estos cambios no es el fin, no es una sentencia, no es una derrota, es una advertencia. Y como toda advertencia, trae consigo una oportunidad. Es el comienzo de algo que puedes manejar si actúas a tiempo. Lo más importante ahora es no guardar silencio, no encerrarte, no pensar que estás exagerando o que ya se te pasará. Habla, con tu familia, con tu médico, con alguien de confianza. A veces basta con que una persona te escuche para que las cosas empiecen a moverse. Si tienes dolor persistente, rigidez, cambios de humor, dificultades para dormir, pérdida de fuerza o movilidad, no lo ignores. Es el cuerpo hablándote, y tu cuerpo, aunque envejezca, no ha dejado de pedir ayuda. Escúchalo. Hazte chequeos médicos. Sé constante, aunque los resultados tarden. A veces solo hace falta ajustar una rutina, cambiar un hábito, empezar a moverse un poco más o alimentarse un poco mejor para que la diferencia sea enorme. Muévete, aunque sea con lentitud. Camina, estira, respira profundo, mantente activo. Y no solo el cuerpo, la mente también necesita ejercicio. Lee, escribe, conversa, juega, recuerda, aprende cosas nuevas. Mientras estés despierto por dentro, ninguna edad podrá apagarte del todo. No te aísles. Lo peor que puede pasarnos en esta etapa es sentir que ya no tenemos nada que aportar, que solo estamos aquí para aguantar el paso del tiempo. Pero eso es mentira. Todavía puedes disfrutar, reír, enseñar, amar. Tu historia no termina con un diagnóstico. Puede ser el comienzo de una vida diferente, sí, pero aún plena, aún tuya. Si este video te ayudó, si te hizo pensar, si te sentiste reflejado, te invito a que lo compartas. Puede que alguien más esté pasando por lo mismo, en silencio, sin saber que hay caminos posibles. Y tú puedes ser quien se los muestre. Déjame un comentario contándome qué parte te tocó más. ¿Qué sentiste? ¿Qué vives tú? Porque aunque estemos lejos, aunque no nos veamos las caras, aquí hay un espacio donde tu voz también importa. Gracias por estar, gracias por escuchar, y sobre todo, gracias por no rendirte.